En la primera hora se habló de alguien de nuestro ministerio que es conductor de Uber, que compartió con alguien que luego llegó a nuestra iglesia y Dios le salvó. Es un recordatorio no solamente del poder del Evangelio para salvar, pero un recordatorio también de nuestra misión en esta tierra, que es de compartir el Evangelio. Y que Dios nos dé de nuevo, que nos dé valentía para hablar de Él y para compartir las buenas nuevas de paz. Y precisamente el mensaje de esta mañana en Juan 20, si tienen sus Biblias, Juan 20, trata del Evangelio y del evangelismo. Ahora, usamos esa palabra muy a menudo, evangelio. ¿Qué significa evangelio? Bueno, la palabra evangelio en griego simplemente significa buenas nuevas o buenas noticias. Y esto solamente genera otra duda, que es, ¿noticias de qué? ¿De qué son estas buenas nuevas? Y el evangelio en la Biblia trata de buenas nuevas de paz, noticias de paz. Muy a menudo en la Biblia, Efesios 6, por ejemplo, el evangelio se llama el evangelio de la paz. De hecho, en Romanos 10, cuando Pablo está hablando de anunciar el evangelio, usa un sinónimo y dice, es anunciar la paz a la humanidad. Las buenas nuevas de la Biblia son nuevas de paz y otra vez genera otra duda. Y es paz con qué enemigo. ¿Por qué necesitamos paz? ¿Necesitamos paz con Satanás, nuestro enemigo? ¿Necesitamos paz con otros enemigos humanos? Y la respuesta es no. La respuesta de la Biblia es de que necesitamos paz con Dios. Paz con Dios. Y creo que es un mensaje raro, extraño en nuestros tiempos. Porque mucha gente en nuestro tiempo se pregunta, ¿pero por qué necesito paz con Dios si Dios me ama? Si Dios es tan bondadoso. Y allí radica el gran problema de nuestros tiempos, de que creemos de que estamos bien con Dios, cuando esto no es cierto. Creemos de que el impío, el pecador, todo está bien, que Dios le ama, que tiene un buen plan para su vida, cuando todo lo opuesto es lo que es cierto. A veces, incluso en la iglesia se dice que Dios ama al pecador aunque odie el pecado. Esto no es cierto, no es bíblico. Dios odia el pecado, sí, pero también odia al pecador, por eso va a arrojar al pecador al infierno. Él aborrece al impío todos los días, dice Salmos 5:5, Salmos 7:11, muchos otros pasajes. La Biblia dice de que cada pecador es un enemigo de Dios y es importante recordarnos de eso. Nosotros que estamos de este lado de la cruz y hemos recibido perdón y recibimos misericordias cada mañana, tenemos que recordarnos de la condición del hombre antes de Cristo, antes de llegar a ser salvo. La verdad es de que el pecado es rebelarnos en contra de Dios y alinearnos con el equipo enemigo. Es alinearnos con Satanás. Por eso la Biblia dice en Santiago 4 que cada pecador tiene enemistad contra Dios. Cada pecador pertenece al reino de las tinieblas, según Colosenses 1. Y eso es un gran problema, es un gran peligro para el hombre natural, porque significa que cada pecador tiene un enemigo omnipotente, el juez soberano del universo. Significa que necesariamente cada pecador recibirá una justa recompensa por su rebeldía, que va a recibir la muerte eterna, porque Dios, el juez, es quien nos dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Y entonces todo pecador yace bajo esa terrible condición. Todo pecador yace bajo esa condición de ser enemigo del Dios justo. Y allí es donde brillan las buenas nuevas, las buenas noticias, de que no tienes que ser enemigo con Dios, no tienes que hacer guerra contra Dios, no tienes que tener a Dios como tu enemigo, tú puedes tener paz con Dios, que Cristo vino a este mundo en misión de rescate,
de que Él cargó sobre sus propios hombros el pecado de los suyos, de que Él, después de vivir una vida perfecta y cumplir la ley por nosotros, y cumplir con las justas demandas de la ley de Dios, Él murió en lugar de pecadores. De que Él, después de ser sepultado y estar en la tumba por 3 días, se levantó de entre los muertos, haciendo victoria sobre la muerte, perdonándonos todos los pecados. Y el punto es de que si lo que causó nuestra enemistad contra Dios es nuestro pecado, si lo que nos separó de Dios, si lo que nos puso en el equipo del enemigo, en el ejército del enemigo, fue nuestro pecado, pues en el momento que Cristo clama consumado es, en el momento que Cristo perdona nuestros pecados, provee paz, provee un cese del conflicto entre el creyente y su Dios. Y es algo que solamente Cristo puede hacer. Nuestro mensaje del Evangelio no es de que, bueno, si haces tal cosa, si vengas a la iglesia, si repitas esta oración, puedes tener paz con Dios. No, el hombre no puede hacer nada. Ningún rito, ninguna obra que hacemos puede comprar paz, puede obtener paz con Dios. Cristo es el único que ofrece paz con Dios por medio de su cruz, por medio de su evangelio. Por eso Pablo dice en Romanos 5, versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Y cómo? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando Cristo vino al mundo, los ángeles gritaron, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz. Porque para eso vino Cristo, para traer paz, ¿no? Y es por eso de que antes de morir, el mensaje de Cristo a sus discípulos era que les voy a traer paz. Y la primera palabra que Jesucristo repite a sus discípulos después de su resurrección, como vamos a ver en Juan 20, están dentro de un cuarto cerrado con llave, con temor, con temblor, y Cristo aparece dentro del cuarto y ¿qué les dice? Paz con vosotros. 3 veces, es siempre el mismo mensaje en el capítulo 20 de Juan. Su mensaje a sus discípulos es paz con vosotros, paz a vosotros. Es decir, lo logré, hice lo que dije que iba a hacer. Gané paz entre ustedes y mi Padre. Ahora tienen paz. Y ese mensaje de paz no solamente debe llenarnos de alegría y de gozo, de alabar al Señor porque Él ganó todo, porque Él nos da salvación, de que ahora tenemos a un Dios que nos ama en vez de tener un Dios que nos odia. La Biblia constantemente nos anima a no solamente pensar en ese mensaje de paz como algo que nos da gratitud, sino también algo que expresamos a los demás. Que las buenas nuevas de paz, un mensaje que tenemos que gritar a los 4 vientos, que tenemos que decir a todo el mundo, que tú también puedes tener paz con Dios por medio de Jesucristo. Así que en el pasaje que nos toca ver en esta mañana, Juan 20, 19 al 23, Juan 20, 19 al 23, vamos a ver paz y poder, la prueba de la paz y el poder para la misión. La prueba de la paz y el poder para la misión, 2 resultados de la resurrección que nos motivan a adorar a Cristo. La prueba de la paz y el poder para la misión. Vamos a leer el pasaje, hermanos, comenzando con el verso 19, Juan 20, 19. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío.
Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quien remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Vamos a orar. Señor, necesitamos de tu ayuda para comprender este texto, para ponerlo en práctica. Te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, que ganó victoria sobre la muerte en la cruz y que nos regala ahora paz contigo. Gracias también te damos por tu Espíritu que nos capacita y nos ayude a proclamar ese mensaje de paz a todo el mundo. Ayúdanos a serte fiel, Señor, para la gloria de tu Hijo Jesucristo, en su nombre oramos. Amén. Bueno, el versículo 19 enfatiza nuevamente de que fue el día domingo que Cristo resucitó de entre los muertos, y fue el mismo domingo que se aparece a sus discípulos. Interesante de que aparece María por la mañana, en la madrugada, y espera hasta la noche para aparecer a sus discípulos. Parece que está otra vez como que probándoles, ayudándolos a creer. Y también creo que es importante, y Juan lo enfatiza, porque para los judíos ellos siempre celebraban el día sábado. Pero comenzando con la resurrección, Dios ahora quiere que tomemos el día domingo para celebrar la resurrección y para dedicar ese día al Señor. Siempre en el Nuevo Testamento vemos de que es el domingo donde los hermanos se reúnen. De hecho, recuerden que aquí en este pasaje Tomás no estuvo. Entonces 8 días después, con Tomás presente, Cristo aparece otra vez a los discípulos, otra vez en el día domingo. En otros pasajes como 1 Corintios 16 vemos de que Pablo nos instruye a recolectar la ofrenda el primer día de la semana. Juan en Apocalipsis habla del domingo como el día del Señor, porque es el día que recordamos la resurrección. Y dice que los discípulos en el día domingo, ahí en esa noche de la resurrección, están con las puertas cerradas, la idea es cerradas bajo llave. Están reunidos allí por miedo de los judíos. Seguramente, pues Jesucristo había sido crucificado. Algo pasó con su cuerpo. Recuerden que Juan y Pedro estuvieron en la tumba y el cuerpo ya no estuvo. Y seguramente están pensando, bueno, ya viene el Sanedrín para cuestionarnos, tal vez para arrestarnos. A lo mejor nos van a crucificar exactamente como hicieron con Jesucristo. Ellos no creían en el anuncio de María. Así que están ahí con temor, con temblor, pensando de que a lo mejor ellos van a terminar siendo crucificados. Y luego dice que vino Jesús y puesto en medio. Y pues entra la curiosidad, ¿cómo es de que Jesús entra allí si las puertas están cerradas bajo llave? Y pues podemos especular mucho sobre esto, si Jesucristo está volando, si Él pasó por las paredes. Y yo solamente les animo a un principio bíblico importante de no especular de los espacios, sino concentrarnos en lo que dice el texto. El texto no nos dice cómo apareció. Y es importante pensar en esto porque comprendemos por textos como 1 Juan 3:2 de que nuestros cuerpos glorificados, resucitados, serán como el cuerpo de Jesucristo. 1 Juan 3:2 dice que no sabemos cómo hemos de ser, pero sabemos de que cuando Él se manifiesta, seremos semejantes como Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, es correcto ver el cuerpo resucitado de Jesús como un patrón de cómo seremos en nuestros cuerpos glorificados. Entonces, si Cristo pudo volar y pasar por paredes, pensamos, bueno, nosotros en la gloria tendremos cuerpos así como Superman y vamos a volar y vamos a hacer esto, el otro. Y bueno, tal vez un poco de cuidado. Ahí no dice cómo Cristo apareció dentro del cuarto. Y tenemos otros casos de hombres normales, comunes y corrientes que fueron transportados en la Biblia. Profetas del Antiguo Testamento, tenemos el caso de Felipe que desaparece de un lugar y aparece en otra región de Israel. Entonces, no
no es bueno ir más allá de lo que el texto dice. El punto principal acá es simplemente de que ellos están totalmente bajo temor, con preocupaciones, y Cristo aparece y dice paz a vosotros. Y sabemos de que eso es el punto principal porque lo repite 3 veces en este capítulo. Paz a vosotros, paz a vosotros. El siguiente domingo, paz a vosotros. También tenemos todas las cartas del Nuevo Testamento en donde Pablo siempre abre sus cartas, gracia y paz a vosotros. Tenemos también otras cartas como 2 de Juan que dice, sea con vosotros paz. Tan importante. Ya mencioné en la introducción, en Juan 14, Cristo promete esto. Dice, mi paz os doy. En Juan 16 promete, en mí tendrán paz. Y ahora lo logró. Ahora por medio de su cruz, por medio de su resurrección, logró paz y comunica ese mensaje a sus discípulos. Lo que dije que iba a hacer, ya lo hice. Gané sobre la muerte. Ustedes ya no están con enemistad contra Dios. Ahora Dios los ama. Dios ya no aborrece al impío que cree en Cristo. Dios ahora le ama. Y como dije, es importante recordarnos de esto porque nosotros que somos creyentes como que nos olvidamos de nuestra condición antes de Cristo. Nos olvidamos de que lo que nos esperaba era infierno, lo que nos esperaba era fuego. Y nos olvidamos del carácter verdadero de Dios, de que Dios es un juez justo. Que Dios en verdad va a arrojar a gente al infierno porque está enojado con ellos, porque es un Dios justo. Y nos olvidamos de cómo éramos también, de que nosotros estuvimos haciendo guerra contra Dios, amamos nuestro pecado. El impío va a ser así por toda la eternidad. No es de que el impío va a estar en el infierno como que, hoy Dios perdóname, ayúdame. No, el impío en el infierno va a seguir peleando, haciendo guerra contra Dios por toda la eternidad. Y lo que Cristo logró en la cruz era un cese de todo ese conflicto en que Él proveyó paz entre el creyente y su Dios. Son maravillosas, hermosas noticias. Pero una gran pregunta aquí en ese texto es de que ¿cómo es de que Pedro, Juan, o sea, gente que tenía tantas dudas y temores, cómo es de que ellos podrían estar seguros? ¿Cómo es que Cristo pudo garantizar a ellos de que realmente había paz? Y es lo que vemos en el verso 20. Que cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y eso es tan importante porque está mostrando de que no es un fantasma y que no es otro hombre, no es de que Jesucristo siendo Dios simplemente agarra otro cuerpo diferente usándolo como títere y mira ya estoy vivo. No, o sea, el hecho de mostrarles las cicatrices que sufrió en la crucifixión demuestra de que el mismo hombre que murió es el que fue resucitado. Y eso es lo que nos da a nosotros esperanza, porque yo en este cuerpo me voy a morir. Y yo no puedo agarrar otro cuerpo. O sea, mi única esperanza es si Dios resucita a este cuerpo. Entonces Cristo enfatiza eso, de que es la misma persona, el mismo hombre que fue crucificado, el que fue resucitado. Y es precisamente lo que veremos después en el capítulo, lo que Tomás tenía que ver. Necesito poner mi dedo en su costado. Necesito tocar sus manos para saber que es el mismo hombre Jesucristo que murió, que fue resucitado. Y también en Lucas 24 Jesús enfatiza eso. Dice, mira que yo mismo soy. No hay ninguna diferencia entre el Cristo crucificado y el resucitado. Solamente que Dios le revivificó y convirtió ese cuerpo en un cuerpo inmortal. Y repito, eso es importantísimo porque es lo mismo que nosotros esperamos, de que Dios va a tomar esos cuerpos mortales, pecaminosos, caídos, y los va a resucitar de manera inmortal para que vivamos para siempre. Y lo otro que es tan importante es ver de que
Es esa muerte y resurrección de Cristo que demuestra la reconciliación, lo que demuestra que nosotros tenemos paz con Dios. ¿Y cómo es esto? Porque es de que la cruz y resurrección garantiza y demuestra que tenemos paz con Dios. Bueno, primero ya lo he dicho, ustedes lo saben, Romanos 6:23, la paga del pecado es pecado. ¿Sí? Ahora, si Cristo muere y luego Cristo se queda en la tumba y no resucita, ¿qué es lo que debemos pensar? Bueno, ¿murió por qué? Murió porque merecía morir, porque la paga del pecado es muerte. Si resucita, ¿qué debemos pensar? Bueno, es de que no merecía morir. Dios dijo, no, este hombre no puede quedarse en la tumba porque es un hombre inocente que no merece la muerte. Y esto, la resurrección, es lo que demuestra de que Cristo, siendo un cordero sin mancha, sin pecado, puede morir como sustituto por nosotros. Yo, aunque quisiera, yo no puedo morir por tus pecados porque yo tengo que morir por mis propios pecados. El único que puede morir como sustituto por nuestros pecados es alguien que no lo merece. Y es la resurrección que demuestra esto, que demuestra de que Cristo, siendo un hombre inocente y perfecto, murió por nuestro pecado. Murió por pecado, obvio. Nadie muere por otra causa. Murió por pecado. Lo que demuestra que murió por nuestro pecado fue el hecho de que Dios le resucitó de entre los muertos. Entonces, Isaías 53:6, que dice que Jehová cargó sobre él nuestro pecado, explica por qué murió Cristo. Pero la resurrección es lo que demuestra de que él murió eficazmente por nuestro pecado y que ganó reconciliación, ganó paz para con Dios. ¿No? Ahora, hay muchas otras curiosidades que tenemos del texto, no hay tiempo para especular. Creo que la curiosidad primordial de la gente es, bueno, si Cristo en su cuerpo resucitado mantuvo las cicatrices de la cruz, eso significa que si sufro un accidente, algo me pasa en mi muerte, que yo también me voy a quedar así por siempre. ¿Qué pasa con niños con el síndrome de Down? ¿Ellos van a preservar esa mutación en la eternidad? La verdad es que la Biblia nunca nos contesta esas dudas. Especulando, yo lo dudo mucho porque esas mutaciones se dan al pecado y en el cielo no hay pecado, entonces no hay por qué tener mutaciones. Pero otra realidad que vemos claramente en este texto es de que los discípulos pudieron reconocer a Cristo, ¿no? Entonces ahí es donde es difícil saber porque los de nosotros que sufrimos de alguna mutación, por ejemplo, tengo una mutación que me mantiene totalmente flaco. Tengo la duda si ustedes me van a reconocer en el cielo si no tengo la misma mutación. Pero no lo sabemos. O sea, vamos a ser perfectos en el cielo con cuerpos sin pecado y pues vamos a poder gozarnos en toda la eternidad por lo que Dios hace. No nos contesta la duda de cómo seremos exactamente esos cuerpos. Pero lo que sí enfatiza Juan aquí es el gozo que los discípulos experimentaron a ver a Cristo. Noten allí cómo continúa, cómo termina el versículo 20. Dice que los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y eso, por decirlo así, es la reacción interna a la resurrección. Vamos a ver en un momento la reacción externa, que es el evangelismo. Pero la primera reacción personal es un gozo completo. O sea, la fuente, la raíz de todo nuestro gozo como cristianos es la resurrección, de que nuestro Cristo vive, de que Cristo nos reconcilió con Dios, de que tenemos salvación en su nombre. Estos discípulos que estaban pasando por un tiempo de dolor, de tristeza, de gran conflicto en sus mentes de qué pasó con Cristo, están preocupados y con muchos temores.
luego Cristo les aparece y se llenan de gozo. Y debe ser lo mismo para nosotros cada vez que contemplamos y pensamos y meditamos en nuestro Cristo resucitado. Eso es lo que nos da gozo, lo que nos da paz y felicidad. Y nuevamente entonces, versículo 21, Cristo les dijo otra vez, paz a vosotros, que debía ser su motivo de alabar al Señor, ¿no? Que Cristo resucitó y ganó nuestra paz con Dios. Un tremendo gozo personal, ¿no? De que Dios, nuestro enemigo omnipotente antes, ahora es nuestro amigo, ahora es nuestro Padre, ahora nos ha adoptado, ahora promete amarnos por toda la eternidad. Qué cambio tan drástico, ¿no? De ser enemigo, de pertenecer al ejército enemigo, ahora ser parte de la familia de Dios. Pero vean qué tan rápido Cristo convierte este mensaje de un mensaje personal de gozo y de alegría a un mensaje externo de compartir ese mensaje de paz a otros. Vean ahora el poder para la misión, ahí a la mitad del versículo 21. Recuerden el contexto, están ahí dentro de un cuarto con temor, con preocupaciones, acaban de crucificar a Cristo, el Sanedrín seguramente viene para arrestar y maltratar a los discípulos también. Y qué bueno, tenemos paz con Dios, pero ahora nos vas a enviar al mundo con el mismo mensaje que resultó en tu crucifixión. O sea, tú que predicaste el mensaje de la paz, terminaste en una cruz. Ahora, ¿tú quieres que hagamos lo mismo? Parece que necesitamos ayuda. Parece que vamos a necesitar poder y capacitación. Entonces, ven ahí. El poder para la misión comienza diciendo, como me envió el Padre, así también yo os envío, ¿no? Entonces, como dije, es el mensaje del Evangelio. El mensaje de la paz no es algo que escondemos aquí en la iglesia, es algo que llevamos al mundo, es algo que compartimos con la gente, hay que proclamarlo por doquier. Y Cristo dice, exactamente como yo fui enviado a proclamar el evangelio de esa paz, ustedes también los envío a hacer lo mismo. Y a lo mejor debo aclarar, muchos usan este texto para justificar su idea de que como Cristo fue enviado a sanar y hacer milagros y prodigios, nosotros también ahora somos enviados a sanar y hablar en lenguas. Pero eso ignora mucho el contexto e ignora el punto de que Cristo mismo es quien dijo, yo no vine para sanar, no vine para hacer milagros, vine para predicar el evangelio de la paz. Y es precisamente lo que Cristo nos envía a hacer ahora, nos envía a predicar el evangelio. Además, como el contexto enfatiza, el mensaje central de nuestro mensaje es el perdón de pecados, no la sanidad ni ninguna otra cosa. El centro de nuestro mensaje es el perdón de pecados, la remisión de los pecados. Es el centro de nuestro mensaje porque lo que da al hombre paz con Dios es precisamente el perdón de sus pecados, la remisión de sus pecados. Pero antes de llegar ahí al versículo 23, donde habla del perdón de pecados, vean el poder para la misión en el versículo 22. El poder para llevar a cabo esa misión. Dice, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Sopló es la idea como que exhaló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Hay algunos que piensan que Cristo les dio, aunque de manera temporal, el Espíritu Santo en ese mismo momento. Yo creo que no, por varias razones. Primero, Cristo muy claramente explicó en el discurso en el aposento alto de que Él no podría enviar el Espíritu Santo hasta después de su propia ascensión.
Primero Cristo tenía que ascender al Padre y luego podría enviar al Consolador. Cristo no había ascendido al Padre todavía en este momento. Eso no pasa hasta un poco, 40 días después. Así que veo que no puede haber una llenura allí del Espíritu Santo. Además de esto, si vemos la vida de Pedro, Juan, los otros discípulos, no reciben ninguna capacitación acá. Siguen con dudas, regresan a pescar y están así hasta Hechos 2, cuando el Espíritu Santo viene y los capacita para evangelizar. Y luego es en Hechos 2, llenos del Espíritu, que vemos una y otra vez cómo el Espíritu Santo les capacitaba para evangelizar, que llenos del Espíritu hablaron con denuedo, con valentía, la palabra de Cristo. Entonces, entiendo que lo que está pasando aquí es simbólico, de que Cristo sopla y está anticipando la futura venida del Espíritu Santo. Les da el mandato, recibirlo. Es decir, que viene y ustedes deben de recibirlo. No dice que sopló y dijo, ahora ten el Espíritu Santo, ahora tienen el Espíritu Santo. No, dice recibir el Espíritu Santo. Y creo que es por lo menos similar a lo que vemos en Juan 13, cuando Cristo lava los pies de los discípulos, como símbolo de lo que iba a hacer en la cruz cuando les lavaba de sus pecados. Entonces esto es algo simbólico que anticipa la venida del Espíritu Santo en Hechos 2, hablándoles de su necesidad del Espíritu Santo. Dice, mira, les voy a enviar al mundo, así que deben recibir el Espíritu Santo, porque Él es quien les va a capacitar para esa misión. Y es algo que vemos a lo largo del Nuevo Testamento, de que es el Espíritu Santo que nos transforma y nos ayuda a obedecer, y en particular para evangelizar. ¿No? Me recuerda del pasaje en Romanos 8, versículo 11, en donde Pablo hace esa comparación con la resurrección y la capacitación actual del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si quieren apuntar Romanos 8, 11, yo se los leo, dice lo siguiente. Si el Espíritu Santo en mayúsculas, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es decir, piénsalo. Cristo muerto en la tumba. ¿Quién es el poder de Dios que levanta a Cristo de entre los muertos? ¿Quién es el agente principal, el miembro de la Trinidad que levanta al cuerpo muerto de Jesucristo de los muertos, según Romanos 8? El Espíritu Santo, que tiene poder para dar vida a un hombre muerto. Y Pablo dice, ese mismo Espíritu poderoso que levantó a Jesucristo de los muertos, mora en vosotros. Si puede dar vida a un muerto, puede también darte vida a ti para obedecer, para hacer la voluntad de Dios. Así que es una gran exhortación de depender más del Espíritu Santo, depender más de su poder, de su capacitación. Si Cristo nos manda ir a las naciones y compartir el Evangelio de la paz, el poder que nos capacita para llevar ese mensaje es el Espíritu Santo, que nos transforma a la imagen de Cristo y nos da el deseo de obedecerle. Bueno, esto nos lleva al último versículo del párrafo, que es el versículo más complicado, el versículo 23, que dice lo siguiente. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, en primer lugar, recuerden el contexto, el punto principal es, ahora Cristo ha comprado paz entre Dios y los suyos. Eso debe llenarnos de gozo, fue el primer punto. Y segundo punto, debe impulsarnos a evangelizar,
a cumplir con la misión. Somos enviados al mundo para proclamar el evangelio de la paz, de que el mundo puede tener sus pecados perdonados por medio de Jesucristo. Eso es el contexto. Y Cristo a primera lectura está dando a sus discípulos la autoridad de hacer algo que tiene que ver con el perdón de pecados. Ahora, obviamente, hay dificultad acá por la interpretación histórica de los sacerdotes católicos romanos que usan ese texto para realmente decirle a la gente, tú eres perdonado si yo lo digo y si no, no. Si tú ofrendas, si tú me das esto, entonces te perdono, Dios te perdona. Y si no, entonces al purgatorio por más años. Porque yo tengo autoridad de declarar quién tiene perdón y quién no. Pero sabemos de que eso no puede ser bíblico. En primer lugar, porque el hombre no tiene autoridad para perdonar pecados. Aún los fariseos entendieron eso. Recuerden en Marcos 2, versículo 7, de que ellos dicen, esto es blasfemo, porque ¿quién tiene autoridad de perdonar pecados sino Dios mismo? Y Jesucristo afirma eso. Solamente Dios tiene el poder de perdonar pecados. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Por qué Cristo dice a quienes remitieren los pecados les son remitidos o a quienes perdonares los pecados les son perdonados? Bueno, primero hay que recordar un par de cosas en el contexto. Si notamos, el verbo ahí es de voz pasiva. Si perdonares los pecados, les son perdonados. Y la pregunta es, ¿les son perdonados por quién? Les son perdonados por Dios. Dios es el único que tiene autoridad de perdonar pecados. Entonces, el punto es que Dios perdona pecados, pero nosotros como discípulos de Cristo, con la misión de pregonar el mensaje de la paz, tenemos que declarar a esa gente si es perdonada o no. ¿En qué sentido? Bueno, no en el sentido como los católicos dicen, de que yo tengo una autoridad que supera la Biblia, que supera a Dios y yo determino quién es perdonado y quién no. Sino que en mi predicación, en mi presentación del Evangelio, yo reflejo la autoridad bíblica en declarar si alguien es salvo o no. ¿Me explico? Cuando nosotros predicamos el Evangelio, cuando los apóstoles predicaron el Evangelio, Pedro en Hechos 2 o Pablo en Hechos 16, Pedro no dijo, arrepentíos y veremos. Tal vez Dios les va a perdonar, tal vez no, yo no te puedo decir. ¿Quién sabe? Cuando Pablo predica el Evangelio al carcelero allí en Filipos, no dice, cree en el Señor Jesucristo y tal vez, no estoy seguro, no tengo la autoridad de decirte si vas a ser salvo o no vas a ser salvo. No, ¿qué dijeron? Arrepiéntate, cree en Jesucristo y yo te puedo decir con toda la autoridad del cielo que serás perdonado y tendrás paz con Dios. Si tú te arrepientas, tendrás paz eterna con Dios. A lo que ustedes perdonan, ese perdón será un reflejo del perdón del cielo. De que nosotros por la predicación del Evangelio tenemos la autoridad de declarar lo que Dios dice en su palabra a la gente. Y en la misma manera que nosotros podemos decir al incrédulo, arrepiéntate. Y si lo haces, Dios te perdonará, Dios te salvará y tendrás paz eternamente con Dios. Tenemos la misma autoridad de decir al impío, y si no te arrepientes, te puedo decir con toda la autoridad del cielo que irás al infierno por toda la eternidad, porque no hay otra salvación, no hay otro salvador fuera de Jesucristo. Si tú rehusas a Jesucristo, irás al infierno. Si tú me ignoras, si ignoras mi evangelio de paz, irás al infierno. Esa es la autoridad que Cristo da a cada uno de sus discípulos, de declarar la decisión del cielo, de que si alguien se arrepienta, recibe paz con Dios. Y si alguien rehúsa a Jesucristo, permanece en enemistad
contra Dios por toda la eternidad. Es una gran responsabilidad que tenemos de declarar al mundo su estado con Dios. Si ha recibido perdón, si tiene paz con Dios o si sigue en enemistad contra Dios. Y esto no solamente aplica al evangelismo en el momento de compartir con un nuevo. Esto aplica todos los días. Hay gente que asiste a la iglesia, que luego peca y rehúsa arrepentirse. ¿Y qué es lo que Cristo dice a los discípulos en Mateo 16 y Mateo 18? De que nosotros debemos hacer ¿qué? Ir a solas, exhortarle. Si se arrepiente, hemos ganado al hermano. Gloria a Dios. Si no se arrepiente, vamos con 2 o 3. Exhortamos. Si la persona no se arrepiente, ¿qué hacemos? Lo decimos a toda la iglesia. Si no se arrepiente, ¿qué hacemos? Lo que hacemos según Mateo 16 es comunicarle la decisión que Dios ya ha hecho en el cielo. Debemos tenerle por publicano, por pecador. Debemos expulsarle de la iglesia, entregarle a Satanás, porque Dios es quien ha dicho, este es un inconverso. Y lo que nosotros hacemos en la iglesia es reflejar esa decisión. En Mateo 16, 19, si quieren acompañarme rápidamente, Cristo lo dice de esta manera. A ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra, literalmente, ya habrá sido atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra ya habrá sido desatado en los cielos. Es decir, que lo que nosotros estamos comunicando refleja la decisión que Dios ya ha hecho en el cielo. Yo no tengo ninguna autoridad de perdonar, yo no tengo ninguna autoridad de condenar, pero yo sí tengo la autoridad de declarar lo que Dios ya ha dicho en su palabra, de que si alguien se arrepiente, tendrá paz eterna con Dios. Yo tengo el evangelio que es poder para salvar. Y puedo garantizar a mis oyentes de que si se arrepienten y creen en Jesucristo, serán salvos y tendrán paz con Dios. Y tengo la autoridad también de decir con Dios y con la Escritura de que si alguien no se arrepiente y rehúsa creer en Jesucristo, que están todavía en sus pecados y van a sufrir por toda la eternidad. Esto es la autoridad que tenemos y es una gran, gran responsabilidad. Bueno, tratando de concluir esta sección, vimos en el primer punto de que tenemos paz con Dios y de manera interna, de manera personal. Eso debe llenarnos de gozo y de gran felicidad de que Cristo ha probado en sus cicatrices que nosotros tenemos paz eterna con nuestro Padre. Pero luego, en segundo lugar, esa felicidad y ese gozo no debe permanecerse dentro de nosotros de manera interna, sino que debemos externarlo y proclamar el mensaje de la paz a todo el mundo, con toda la autoridad del cielo, de decir a los impíos de que se arrepienten, irán al cielo, sus pecados serán perdonados y tendrán paz con Dios. Y es un gozo hacerlo, ¿no? Como vimos en los bautismos, no tenemos idea de cómo Dios va a usar su palabra. A veces tenemos temor de hablar y pensamos, es de que yo no sé si voy a poder predicar todo un sermón en este momento. No, tú di una palabra, tú di una frase acerca de Cristo, tú dile algo. Y verás el poder de la palabra de Dios por medio del Espíritu de transformar vidas. Nosotros tenemos que ser fieles en proclamar el Evangelio de la paz. Y no hay mejor temporada, hermanos, que este, donde el país está hablando de acciones de gracias y no saben ni a quién dar gracias. Y nosotros tenemos la Escritura, que es la verdad de Dios, que nos informa de todo.
a punto de entrar en tiempos de Navidad donde todo el mundo está hablando del niño Jesús y no tienen idea de que vino para salvar al pecador de su pecado. Y tenemos ese mensaje. Queremos anunciar que hay paz con Dios. Así que les animo, les imploro a estar orando por inconversos que conoces. Háblales, invítales a la noche navideña, haz lo que sea necesario, pero necesitamos proclamar ese mensaje a la gente que todavía no conoce al Señor. Bueno, quería concluir rápidamente con una pequeña anécdota. Me imagino que tal vez algunos de ustedes han escuchado la historia de que más o menos por el año 1944, al final de la Segunda Guerra Mundial, Japón envió a varias compañías de soldados a las Filipinas para pelear. Y un par de grupos de soldados fueron separados de sus comandantes. Se quedaron allí en las junglas de las Filipinas, batallando una guerra así de los guerrillas, como se dice, así a solas. Y luego se acabó la guerra, pero estaban a solas allí en las junglas de las Filipinas y no se enteraron de nada porque no hubo otros soldados japoneses. Y los soldados filipinos intentaron mandarles folletos de que ya se acabó la guerra, pero los soldados japoneses no lo creían. Pensaron que eran mentiras. ¿Sabes por cuántos años varios soldados pelearon? 30 años. Hubo soldados japoneses haciendo guerra en las Filipinas hasta los 1974, porque no escucharon hasta que un par de japoneses tenían la valentía de viajar a Japón y buscarlos en las Filipinas y decirles, ¿sabes qué? Es cierto, hay paz, no tienes que seguir peleando. Y es no una perfecta ilustración, pero una ilustración de que la gente en el mundo va a seguir peleando, va a seguir pecando hasta que escuchen, hasta que el escogido de Dios escuche el mensaje. ¿Sabes qué? Dios ha provisto paz. Tú puedes dejar de hacer esto, tú puedes abandonar tu pecado y Dios te salvará. Dios te dará paz. Si solamente te arrepientes, si solamente crees en Jesucristo. Nosotros tenemos esa responsabilidad de compartir ese mensaje para que los escogidos de Dios lleguen a los pies de Cristo, lleguen a experimentar esa misma paz que nos da a nosotros gozo y alegría. Así que vamos a orar que Dios nos ayude, que nos capacite para esa misión. Señor, te alabamos, damos gracias por este precioso mensaje de que por medio de Cristo, su muerte y resurrección, ahora gozamos de paz contigo. Y nos debe y nos insta a llenarnos de alegría y paz y de darte gracias, de cantarte, de alabarte por eso, Señor. Pero también te pedimos que nos ayudes a sentir el peso y la responsabilidad de que hay muchos de tus escogidos que todavía no han escuchado, que andan en este mundo tristes, abatidos, contristados, tribulados y necesitan escuchar el mensaje de que Cristo ganó paz. Ayúdanos a ser valientes, que podamos con denuedo predicar el mensaje de Cristo, de que si alguien se arrepiente, puede recibir el perdón de sus pecados, y que si alguien no se arrepiente, que va a encontrarse con tu ira y con tu infierno por toda la eternidad. Úsanos, Señor, para llevar a cabo y para cumplir tus propósitos y tus planes, y que Cristo sea glorificado en todo. En su nombre oramos. Amén.